A las 3:47 de la madrugada, el cielo del Caribe se partió en dos sin hacer el menor ruido. Un bombardero furtivo B-21 Raider cruzó los radares venezolanos, sin dejar el más mínimo rastro, y en apenas 90 segundos escasos, la base aérea El Libertador desapareció completamente del mapa como si nunca hubiera existido. Ningún misil fue disparado en represalia. Ningún enemigo fue visto por ojos humanos, pero el fuego iluminó el amanecer de Maracay con un resplandor que parecía sacado del apocalipsis mismo. Los sistemas de defensa S-300 quedaron completamente mudos, incapaces de reaccionar. Los cazas Su-30 nunca lograron despegar de sus hangares. Washington calculó cada segundo. Caracas ardió sin comprender que la golpeaba. ¿Fue simplemente una demostración brutal de poder tecnológico o el inicio silencioso de una guerra completamente invisible que ya está en marcha? Quédate hasta el final, porque este ataque cambiará radicalmente todo lo que creías posible en el campo de batalla moderno. La noche sobre Maracay tenía un silencio denso, casi tangible, como si el aire mismo presintiera algo terrible que los radares todavía no podían detectar. A las 3:47 hora local exacta, el cielo venezolano dejó de pertenecer a Venezuela. En un punto invisible a simple vista humana, flotando en la oscuridad absoluta, un bombardero furtivo B-21 Raider de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cruzaba sin permiso el límite aéreo soberano del Caribe con un propósito calculado hasta el último segundo. El coronel Isen Cole, comandante del legendario 59º Escuadrón de Bombardeo Estratégico, observaba los indicadores verdes parpadeando en su cabina de alta tecnología, sabiendo con certeza que cada punto luminoso representaba una firma de calor que debía permanecer absolutamente oculta a cualquier sistema de detección conocido. En tierra firme venezolana, los sistemas de alerta temprana Pechora 2M de la Fuerza Aérea Bolivariana seguían marcando un horizonte completamente limpio en sus pantallas. No había amenazas detectables, no había ecos sospechosos, solo el leve parpadeo hipnótico de una pantalla vacía segundos antes del desastre más devastador. El B-21 avanzaba sigilosamente usando su revolucionario sistema LPI, Low Probability of Intercept, un radar tan discreto y sofisticado que incluso los satélites europeos de última generación tardaron varios minutos en confirmar su trayectoria exacta. Desde una estación táctica colombiana estratégicamente ubicada, la inteligencia británica operando bajo el nombre clave Operation Hawkeye confirmaba que los cielos del Caribe estaban completamente libres de vigilancia activa venezolana. En ese momento crítico, Estados Unidos controlaba absolutamente cada frecuencia electromagnética, cada impulso de comunicación, cada ruta posible de escape. La operación, planeada meticulosamente durante 3 semanas de análisis intensivo, tenía un único objetivo demoledor: neutralizar por completo la base aérea El Libertador, el corazón palpitante de la defensa venezolana y símbolo máximo de soberanía nacional en el Caribe. Según los analistas del Pentágono que habían estudiado cada centímetro del lugar, la base albergaba 12 cazas Sukhoi Su-30 Mk2, capaces técnicamente de interceptar cualquier aeronave que se atreviera a acercarse a menos de 200 kilómetros. Pero esa madrugada fatal, los Sukhoi dormían apaciblemente bajo hangares metálicos que en minutos se convertirían en trampas ardientes de las que nadie podría escapar. El coronel Cole revisó meticulosamente la telemetría en tiempo real y activó el enlace encriptado de datos con el satélite Sentinel-4 orbitando sobre el Atlántico. La voz robótica en su auricular repitió 3 veces consecutivas el mensaje que cambiaría todo. Clear coded. Execute strike. Corredor despejado. Ejecutar ataque. En paralelo, un segundo B-21 Raider orbitaba silenciosamente sobre la bahía de Cumaná, esperando la confirmación final para coordinar el golpe devastador. Todo ocurría a una velocidad tan vertiginosa que ningún radar operado por humanos podría seguir. En Caracas, el general de división Rafael Quiroga, jefe máximo de la defensa aérea venezolana, se encontraba revisando informes rutinarios de seguridad cuando un técnico nervioso interrumpió la calma nocturna con una frase que nadie en esa sala olvidaría jamás. General, detectamos un eco a altitud cero, sin código de identificación, sin reflejo térmico visible. Era demasiado tarde para reaccionar. El eco no era una aeronave identificable por medios convencionales. Era una sombra electromagnética creada deliberadamente por la firma negativa del B-21, diseñada específicamente para confundir todos los sistemas de defensa conocidos. En cuestión de segundos eternos, la pantalla principal se llenó de interferencias caóticas y luego solo hubo silencio total y aterrador.
Un apagón electrónico masivo envolvió instantáneamente todos los sistemas de defensa venezolanos, cegando por completo a las unidades de radar costero como si les hubieran arrancado los ojos. Quiroga levantó desesperadamente el teléfono rojo de emergencia para contactar a Puerto Miranda, pero la línea había quedado completamente muerta, cortada desde el aire por tecnología que ni siquiera comprendía. En los cielos invisibles sobre Venezuela, el B-21 ya había liberado 3 bombas guiadas GBU-57 MOP, penetradoras de búnkeres diseñadas específicamente para romper el concreto reforzado más resistente del mundo. Cada bomba llevaba integrado un microprocesador de última generación capaz de ajustar su trayectoria en tiempo real usando datos satelitales combinados con inteligencia artificial de autoguiado. El coronel Cole exhaló lentamente, sabiendo perfectamente que después de ese minuto exacto nada volvería a ser igual en el Caribe. El silencio que precede al infierno. Mientras tanto, en la costa venezolana, pescadores del Valle de San Mateo miraban confundidos un resplandor blanco que atravesó el horizonte como un relámpago que extrañamente nunca produce trueno. No hubo ruido inicial, solo una vibración profunda que sacudió el suelo. Luego, un rugido devastador llegó con retraso, arrastrando consigo una onda de choque que agitó violentamente el mar y rompió ventanas a kilómetros de distancia. A cientos de kilómetros, sensores militares rusos instalados en La Guaira detectaron una anomalía térmica masiva y transmitieron inmediatamente una alerta codificada: posible ataque cinético en curso sobre territorio aliado. Pero la advertencia crítica se perdió entre protocolos burocráticos interminables y cables diplomáticos que nadie leyó a tiempo. A las 3:49 exactas, apenas 2 minutos después del cruce inicial del espacio aéreo, el primer impacto pulverizó completamente la pista norte de la base Libertador. El segundo golpe alcanzó con precisión milimétrica el depósito principal de combustible. El tercero destruyó totalmente la torre de comando y comunicaciones. En menos de 90 segundos, que parecieron una eternidad, los radares venezolanos quedaron sumidos en silencio absoluto y definitivo. Las luces de Maracay parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, sumiendo a la ciudad en la oscuridad. En el cielo nocturno, el B-21 ya se desvanecía hacia el norte, invisible e inalcanzable para cualquier sistema de persecución conocido. Lo que quedaba atrás sobre suelo venezolano no era una victoria militar ni una derrota convencional, sino el preludio aterrador de una crisis que el mundo entero aún no comprendía en su magnitud real. A las 3:15 horas del Atlántico, 2 bombarderos furtivos B-21 Raider habían despegado desde la base aérea Andersen en Guam para ejecutar una de las misiones más secretas y arriesgadas del Comando Estratégico de los Estados Unidos. Tras una escala técnica de reabastecimiento aéreo sobre el Golfo de México, ambos aviones fantasma emprendieron la ruta final calculada hacia el Caribe Oriental, volando a más de 15.000 metros de altitud y a una velocidad que desafiaba todos los radares convencionales existentes. La tecnología contra la soberanía. El silencio de la cabina presurizada era tan perfecto que el coronel Isen Cole podía escuchar claramente el pulso de su propia sangre dentro del casco. La misión llevaba el nombre clave inquietante Spectral Dawn y su objetivo declarado era probar el alcance real de la invisibilidad operacional del B-21 en un entorno de defensa híbrida con tecnología rusa y china. Ninguno de los pilotos llevaba insignias visibles de identificación. Los números de serie de ambos aviones habían sido cuidadosamente cubiertos con pintura térmica especial. Cada movimiento estaba cronometrado con precisión suiza, cada palabra transmitida registrada en un canal codificado que solo el Pentágono podía descifrar. El sistema de navegación LPI mantenía a los aviones completamente ocultos bajo una capa sofisticada de emisiones electromagnéticas diseñadas específicamente para confundirse con el ruido ambiental natural del Caribe. Desde la costa de Puerto Rico, las estaciones de rastreo civil no detectaban absolutamente nada anormal en sus pantallas. Las rutas aéreas comerciales parecían limpias y normales. Solo un ligero cambio casi imperceptible en la ionosfera, captado casualmente por un radar científico europeo, insinuaba que algo pesado se movía sobre el Atlántico a velocidad estratégica. En la frontera invisible entre el mar y la oscuridad absoluta, los B-21 cruzaban un punto de no retorno militar. Si eran detectados en ese momento, ninguna fuerza aliada podría rescatarlos a tiempo. Al otro lado del Caribe, en la base venezolana de El Libertador, el general Rafael Quiroga no imaginaba ni remotamente que ya estaba dentro del arco de ataque calculado.
Los sistemas de radar rusos Pechora 2M habían sido diseñados teóricamente para detectar aeronaves furtivas, pero su calibración nocturna estaba en mantenimiento parcial por problemas técnicos. Dos de los tres radares principales estaban en modo pasivo, y el tercero sufría interferencias constantes por una tormenta eléctrica sobre el Valle de San Mateo. Los operadores venezolanos escuchaban solo estática en sus auriculares, sin saber que esa estática era precisamente el eco de una guerra electrónica masiva orquestada desde el aire por tecnología que superaba su comprensión. A las 3:46, una estación de inteligencia británica estratégicamente ubicada en el Atlántico Medio transmitió a Washington una confirmación crítica y devastadora. Los cielos sobre Maracay están completamente ciegos. Proceder con autorización total. El momento del apocalipsis. En cuestión de segundos que cambiaron la historia, los satélites estadounidenses Fly-4 y Sentinel-4 comenzaron a transmitir imágenes infrarrojas en tiempo real al Centro de Operaciones del 59º Escuadrón. Cole recibió la señal verde definitiva y deslizó su mano enguantada sobre la consola de armamento. Las bombas guiadas GBU-57 se prepararon para el despliegue automático programado. Cada una pesaba 13 toneladas de destrucción pura y podía perforar 60 metros de tierra compactada antes de detonar en las profundidades. Era un mensaje de precisión quirúrgica, no de ocupación territorial. El segundo piloto, el mayor Daniel Hearst, observaba los indicadores con un leve temblor involuntario en las manos cubiertas por guantes. No era miedo cobarde lo que sentía, sino la tensión existencial de estar suspendido entre la tecnología más avanzada del mundo y el vacío moral absoluto de la guerra moderna. La pantalla mostraba una distancia de 217 kilómetros exactos hasta el objetivo marcado. Approach vector set, murmuró con voz contenida. En la cabina, la voz sintética del sistema automático de vuelo repetía con frialdad mecánica: Stealth Integrity Optimal. Proceeding to Target Zone. Desde tierra venezolana, los observadores civiles del Valle de San Mateo divisaron una línea tenue de luz cortando las nubes bajas. Era el brillo del plasma ionizado que rodeaba el fuselaje del B-21 al desplazarse en modo hipersónico silencioso. Mientras tanto, un centro de monitoreo ruso instalado en La Guaira enviaba consultas cifradas desesperadas al Ministerio de Defensa venezolano. Actividad anómala electromagnética detectada al norte. Requiere verificación inmediata. Nadie respondió a tiempo. En Caracas, los canales diplomáticos dormían bajo la rutina falsa del amanecer. La Embajada de los Estados Unidos mantenía silencio absoluto y calculado. Bogotá, sin emitir palabra pública alguna, había permitido discretamente que un avión de inteligencia RC-135 orbitara sobre el Caribe occidental transmitiendo datos críticos. El cerco estaba completamente cerrado. A las 3:47:30 exactos, los B-21 cruzaron la línea costera venezolana sin provocar un solo pitido de alarma en ningún radar. Bajo ellos, la ciudad de Maracay seguía iluminada y tranquila, completamente ajena al destino terrible que se aproximaba a velocidad supersónica. La destrucción quirúrgica. En los hangares militares, los mecánicos venezolanos bebían café rutinario mientras los U-30 Mk-2 dormían alineados perfectamente en sus posiciones. Un perro callejero ladró al cielo vacío y entonces, el sistema de ataque del coronel Cole emitió una única orden en pantalla que lo cambiaría todo. Arm release OCES. Execute now. En ese instante eterno, el vuelo del silencio se convirtió definitivamente en el vuelo que marcaría la historia. En el búnker subterráneo de la base Libertador, los operadores de radar luchaban desesperadamente contra una confusión que no comprendían ni podían explicar. En las pantallas aparecían destellos breves y erráticos, como si el cielo mismo respirara con pulso irregular. Pero los sistemas no lograban fijar ningún objetivo sólido. A las 3:48:11, un técnico gritó con voz quebrada: «Señor, tenemos retorno parcial en cuadrante noroeste, altitud desconocida, velocidad indeterminada». El general Rafael Quiroga se inclinó nerviosamente sobre la consola iluminada. Era el primer indicio concreto de que algo invisible y silencioso se movía amenazadoramente sobre el espacio aéreo venezolano. Ordenó la activación inmediata del sistema S-300 PNU, la joya más preciada de la defensa antiaérea nacional, un conjunto ruso capaz teóricamente de rastrear objetivos furtivos a largas distancias.
Pero cuando los misiles comenzaron su secuencia de encendido automático, un destello cegador de interferencia electromagnética masiva inundó todas las pantallas simultáneamente. Los radares se saturaron instantáneamente con una lluvia artificial de impulsos falsos generados por la guerra electrónica estadounidense que acompañaba a los B-21 como un escudo invisible. El sistema Pechora 2M ubicado en la bahía de Chuao reportó simultáneamente cielos limpios, contradiciendo directamente a las demás estaciones de monitoreo. Era la tormenta perfecta, ruido electromagnético, contradicción de datos y segundos que valían más que todo el oro del mundo. A través de una red cifrada de emergencia, el centro de mando de Maracay intentó coordinar respuesta defensiva con la estación Águila 9, situada estratégicamente en la costa norte. Pero la comunicación se fragmentó en una serie de chasquidos metálicos incomprensibles. En ese momento terrible, Quiroga comprendió con claridad devastadora que no enfrentaban un ataque convencional predecible. Era una operación diseñada específicamente para cortar la percepción, para convertir los ojos defensivos del país en sombras completamente inútiles. El último intento desesperado ordenó que las baterías antiaéreas abrieran fuego de advertencia hacia los cuadrantes 270 y 290, donde el eco aparecía y desaparecía como un fantasma burlón. Las primeras descargas iluminaron el cielo nocturno, pero golpearon absolutamente nada más que aire vacío. La onda expansiva resonó violentamente sobre los techos de Maracay y despertó a miles de civiles aterrorizados, quienes salieron confundidos a las calles buscando explicaciones que nadie podía dar. En los cielos invisibles, el coronel Isen Cole observaba el espectáculo desesperado a través de su visor infrarrojo de alta definición. Las columnas de fuego antiaéreo ascendían sin rumbo preciso, como si el enemigo disparara ciegamente contra su propia sombra. Era la prueba definitiva de que el sigilo tecnológico funcionaba a la perfección. El B-21 Radar era literalmente un fantasma tecnológico imposible de detectar. Cole comunicó al mayor Hearst con voz profesional: "Estamos dentro del umbral óptimo de ataque. Inicia protocolo de alineamiento final para liberación". En la base de datos de emisión, el sistema de inteligencia artificial comenzaba a calcular las trayectorias óptimas para los 3 blancos primarios marcados: la pista de despegue norte, los depósitos de combustible y la torre de control y comunicaciones. Cada punto fue verificado por sensores satelitales en tiempo real, garantizando un margen de error inferior a 30 centímetros. A las 3:48:40 exactos, los operadores venezolanos recibieron la primera señal de confirmación del S-300 PMU, objetivo múltiple detectado, altitud variable, velocidad indeterminada. Los misiles fueron armados con urgencia, pero no había coordenadas precisas disponibles. Era como intentar cazar el viento con las manos desnudas. Un capitán joven desesperado giró manualmente la antena principal para forzar una adquisición visual directa. El eje de radar logró captar una sombra térmica apenas perceptible y en ese instante crítico el sistema se bloqueó completamente. Las pantallas se apagaron en cascada y un olor penetrante a ozono quemado inundó la sala de control. El impacto electromagnético de los B-21 había sobrecargado fatalmente los circuitos de guía. Fuera del búnker, las luces de emergencia destellaban caóticamente mientras los soldados corrían desesperados hacia sus puestos de combate. En los hangares, el personal intentaba mover los Su-30 a zonas más seguras, pero las grúas hidráulicas no respondían a los comandos. Un mecánico gritó aterrorizado al ver un rayo de luz verde cortando el cielo nocturno. No era un misil convencional. Era el reflejo de una bomba GU-57 cayendo en modo supersónico hacia su objetivo. El general Quiroga alcanzó a pronunciar solo una frase antes de que todo se derrumbara: "Dios mío, ya están aquí encima". En los segundos siguientes, que parecieron eternos, el radar de Chuao captó 3 puntos descendiendo en vertical perfecta. La computadora los identificó automáticamente como impactos cinéticos de alta densidad. En otras palabras, las bombas ya habían sido liberadas desde el cielo. Las órdenes desesperadas de disparo no encontraron destino alguno. Los misiles venezolanos salieron al aire sin blanco definido y desaparecieron sobre el mar abierto. En la radio militar, un silencio ensordecedor reemplazó todas las frecuencias de comunicación. El golpe estaba en marcha y nadie lo había visto venir. El infierno desciende sobre Maracay. A las 3:49:20, el primer impacto transformó la pista norte en un cráter gigantesco de fuego y destrucción.
La bomba GU-57 penetró a una profundidad de más de 20 metros antes de detonar, liberando una onda expansiva que partió el concreto reforzado como si fuera vidrio frágil. Las ondas de choque se propagaron inexorables hasta los hangares donde dormían 12 cazas Su-30 Mk2. El metal se dobló como papel. Los techos colapsaron estrepitosamente y un mar de chispas eléctricas convirtió la noche en un amanecer artificial de puro terror. En la torre de comando, los oficiales de guardia no alcanzaron a comprender la magnitud del ataque. Las luces parpadearon una última vez y luego todo se apagó en oscuridad absoluta. El segundo impacto cayó sobre los depósitos de combustible, generando una bola de fuego de casi 200 metros de diámetro que iluminó todo el valle. Los tanques reventaron en cadena mortal y la combustión instantánea devoró el aire circundante. Los técnicos que corrían desesperadamente por las rampas desaparecieron en medio de un vórtice infernal de humo negro y polvo. La tercera explosión llegó 9 segundos después, impactando directamente sobre el centro de comunicaciones, el cerebro electrónico de toda la defensa aérea venezolana. En un instante que cambió la historia, Venezuela perdió contacto total con su principal red de radar occidental. El general Rafael Quiroga fue lanzado violentamente contra el suelo por la onda expansiva. Se levantó con dificultad extrema, con los oídos zumbando y el rostro cubierto de polvo blanco. Lo primero que vio fue el reflejo hipnótico de un fuego anaranjado a través de las puertas destrozadas del búnker. Intentó dar órdenes, pero su voz no salía de la garganta. Un joven operador lo miró con los ojos abiertos de par en par, sin comprender que la guerra había llegado sin previo aviso alguno. El aire olía intensamente a cables quemados y combustible de aviación. El calor era insoportable incluso dentro del búnker. Corten energía. Evacúen los hangares inmediatamente, logró gritar finalmente, pero era completamente inútil. Afuera, el paisaje ya no era una base aérea operativa, sino un campo volcánico humeante. En los cielos invisibles, el coronel Isen Cole observaba el resultado a través del visor infrarrojo. Los sensores mostraban 3 zonas de calor intenso, cada una con temperaturas superiores a 10.000 grados Celsius. Objetivos eliminados, dijo con voz neutral, casi mecánica. Pero dentro de su pecho, una parte humana comprendía el peso terrible de lo que acababa de ocurrir. En el canal secundario encriptado, el mayor Hearst murmuró con voz quebrada: «Parece un sol levantándose directamente desde el infierno». Cole guardó silencio absoluto. Los protocolos militares le impedían cualquier emoción, aunque la visión de la destrucción hablaba por sí sola. El eco de la destrucción. Desde la costa venezolana, pescadores en la bahía de Chuao vieron el cielo transformarse en una cúpula roja pulsante. Algunos creyeron que era un meteorito gigante, otros pensaron en un ataque extranjero directo. Las ondas de choque alcanzaron incluso Puerto Miranda, donde las ventanas de los edificios se rompieron estrepitosamente y las alarmas industriales se activaron en cascada. En Caracas, los sismógrafos registraron una vibración equivalente a un terremoto de magnitud 3.4 en la escala de Richter. Los noticiarios comenzaron a despertar lentamente sin entender aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo en tiempo real. El radar ruso en La Guaira envió una última transmisión automática antes de colapsar por completo. Impacto múltiple confirmado. Probable ataque aéreo de alta precisión sobre instalaciones aliadas. En Moscú, el mensaje tardó 5 minutos en descifrarse y analizarse. En Washington, la confirmación llegó en 30 segundos exactos. La operación espectral Dawn había sido un éxito técnico absoluto e innegable. Ninguna aeronave venezolana logró despegar de sus hangares destruidos y el control total del aire quedó completamente en manos de los Estados Unidos. Sin embargo, el éxito táctico trajo un eco moral inmediato dentro del B-21. Cole cerró los ojos un instante, tratando de procesar lo ocurrido. 90 segundos, pensó en silencio. Todo terminó en apenas 90 segundos. No hubo música triunfal, ni aplausos de celebración, ni gloria visible, solo silencio. El mismo silencio que había acompañado el inicio del vuelo. Detrás de él, el Caribe entero resplandecía en rojo sangre y cada segundo parecía una eternidad congelada. La guerra moderna, disfrazada de precisión quirúrgica, había demostrado una vez más su rostro más frío y despiadado, la capacidad de borrar una ciudad completa sin pronunciar una sola palabra de advertencia. En Washington,
Las luces del Pentágono aún brillaban cuando llegó el informe cifrado del Comando Estratégico. Objetivos neutralizados. Sin bajas estadounidenses. Duración total de la operación: 1 minuto 32 segundos. En la sala de crisis, un silencio incómodo se extendió entre los asesores de alto rango. Nadie aplaudió. Nadie pronunció la palabra victoria. El secretario de Defensa simplemente dijo con frialdad: no hubo radar. No hubo reacción. El B-21 funcionó exactamente como fue diseñado. Aquellas palabras sonaron más como un epitafio tecnológico que como un triunfo militar digno de celebración. Porque lo que ocurrió esa madrugada sobre Maracay no fue simplemente un ataque exitoso. Fue la demostración brutal de que Estados Unidos puede borrar cualquier país del mapa sin que nadie lo vea venir. Sin radares, sin advertencias, sin testigos, solo ceniza y silencio. Y aquí está la verdad que nadie quiere pronunciar. Si pudieron hacerlo con Venezuela en 90 segundos, ¿qué les impide hacerlo con cualquier otro país de América Latina que ose desafiar sus intereses? ¿Qué impide que Colombia, Nicaragua, Bolivia o incluso México sean los próximos en despertar entre llamas sin comprender que los golpeó? La respuesta es devastadora. Absolutamente nada. La era del sonido terminó. Ahora el silencio es el arma más letal. Y mientras el Caribe se sumía en un silencio incómodo esa madrugada, una nueva pregunta flotaba sobre todos los cielos de América Latina. ¿Quién será el próximo objetivo invisible? Suscríbete a mi canal para no perderte más contenidos como este.